¿Sabés qué es esto? Sí, granola. Hoy te vamos a enseñar a hacer esto. Más de 1,5 kilos de granola. La granola es un alimento que tiene mucha proteína, que tiene grasas saludables y es ideal para el desayuno, para la merienda. Lo podés incluir para otras preparaciones, podés con ella hacer barritas de cereal. ¿No? ¿Barritas de cereal no? Barras energéticas. ¿Y eso como barrita de cereal? No. No hay una sola receta de granola. La granola se puede hacer de muchas formas. Lo bueno de esta receta casera es que no tiene ningún conservante. Te va a salir más barato que ir a comprarla en el mercado. Esta versión es muy dulce, es mi preferida. Brazos Tatuados la hace como nadie. Y después de hacerla, no vas a comprar más granola en el supermercado. En esta receta usamos avellanas. Y como el Nutella tiene avellanas, me gustaría saber si quieren que les enseñemos a hacer Nutella casero. Quiero que escriban en los comentarios: brazos, queremos Nutella. Para preparar esta granola vamos a necesitar una cucharada de aceite. Yo usé una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco a temperatura ambiente solidifica, con lo cual es necesario previamente derretirlo. Pueden usar cualquier tipo de aceite mientras que sea neutro, aceite de girasol, aceite de maíz. Vamos a colocar en un bowl el aceite que hayamos optado y 100 gramos de miel. En este caso la miel que yo utilicé era bastante fluida. Si la que ustedes escogen es más sólida, también lo que van a hacer previamente es derretirlo un poco, ya sea en el microondas o baño María. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla y lo vamos a mezclar. Para la granola se utiliza avena tradicional, la avena gruesa. Se puede usar cualquier tipo de avena, pero no usen la avena instantánea. La más recomendada para usar es la avena gruesa, la que viene en hojuelas. Colocamos la avena a la mezcla anterior que habíamos hecho con la miel y el aceite y vamos a ir mezclando para que se integre bien y humedezca toda la avena. Yo para esta cantidad que estamos realizando utilicé 1 kilo de avena. Y ya que estamos con la avena, les dejo otra opción para el desayuno de unos panqueques de manzana espectaculares. Ahí mi mini yo les va a indicar dónde está. Agregamos una cucharadita de canela y 100 gramos de coco rallado. Seguimos mezclando. Cada vez que vamos incorporando cosas vamos a mezclar para que sea mucho más fácil que quede todo bien incorporado. Una vez que tenemos bien mezclado vamos a incorporar los frutos secos. En este caso yo usé nueces 100 gramos que las voy a picar, no muy chico, pero sí para que no queden los trozos tan grandes y se integre bien en la granola. $100 gramos de almendras, también hice lo mismo, lo piqué. Y también 100 gramos de avellanas. Tanto las nueces como las almendras y las avellanas es recomendable picarlas un poco, no que quede extremadamente chiquito, pero sí cortarlas en trozos. Tengan en cuenta que si bien yo usé estos 3 frutos secos, ustedes pueden colocar los que quieran. No hay una sola receta de granola, pueden hacerlo con lo que a ustedes les guste. Inclusive hay muchos que le agregan también semillas. Las avellanas y las almendras no es necesario que las pelen, se usan directamente con la piel.
Una vez que tenemos los frutos secos cortados en trozos más pequeños, los vamos a incorporar a la avena. Lo vamos a mezclar bien para que quede todo bien integrado. Para la cocción lo vamos a llevar a una placa para horno. Yo les aconsejo que previamente pongan un papel manteca para evitar que se pegue en la placa y lo vamos a esparcir bien por toda la placa. Vamos a tratar de que quede bastante uniforme para que la cocción no sea despareja. Una vez bien estirado lo vamos a llevar a un horno bajo de 130 a 140 grados, no más que eso. A la media hora vamos a retirarlo del horno y lo vamos a mezclar bien para que no se queme solo la superficie, sino que la cocción sea pareja. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de activar las campanitas de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Lo colocamos en el horno otra vez más y lo vamos a dejar otra media hora. Transcurrida la última media hora, lo van a sacar del horno. Van a poder ver que los frutos secos también tomaron una tonalidad más dorada, pero que no se tienen que quemar. Yo les aconsejo que vayan mirando aproximadamente a los 15 minutos para ver que no se tueste. Esto tiene que quedar apenas dorado, pero no quemado, porque si no va a tener un feo sabor. El tiempo de cocción varía mucho de acuerdo al horno. Lo van a sacar de la fuente para horno y lo van a dejar que se enfríe bien. Una vez que esté frío, le vamos a agregar 100 gramos de pasas de uva negras, 100 gramos de pasas de uvas rubias. Opcional, yo le agregué también 50 gramos de arándanos disecados. Estos me gustan porque son bien dulces, entonces acompañan muy bien el sabor de la granola. Y por último, 50 gramos de ciruelas pasas que las corté en cubitos pequeños. También es opcional, pero le otorga, aparte de una humedad, un sabor muy dulce. Es importante que este paso lo hagan una vez que esté frío y no antes de colocarlo en el horno, porque las frutas pasas ya están deshidratadas. Si las ponemos en el horno van a quedar muy secas. Lo van a mezclar bien para que quede todo bien integrado y en este momento que ya está frío es donde lo podemos guardar. En mi caso lo guardé en una bolsa de estas que tienen cierre hermético, pero pueden guardarlo en un tupper, en un frasco de vidrio o en algo que los conserve bien protegidos de la humedad. No se olviden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción les dejamos el enlace para que puedan visitarnos.